catecismo, dispone, va haciendo dóciles, nos va encaminando mejor a lo que el Espíritu, a lo que Dios quiere para nuestra vida. El primer don que vamos a revisar es el don de la sabiduría, repito, y sobre todo lo que vamos a hablar aquí, lo que también van a ver en la pantalla es lo que ha dicho San Juan Pablo II en su catequesis sobre el credo, creo en el Espíritu Santo. Entonces, San Juan Pablo II eh, manifiesta que la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo, grande, inmenso, que es propio de Dios. A veces hay personas que piensan que la sabiduría es actuar, o bueno, no sé si se entiende la misma expresión que voy a decir en otro país, pero aquí hay una expresión en Ecuador que se llama ser sabido, que no es lo mismo ser sabio que ser sabido. La persona sabida es como la que tiene esa astucia, ¿no? Para decir y para hacer las cosas porque se las arregla para hacerlas de manera fácil o para conseguir cosas que tal vez no tenía que conseguir, ¿no? Pero se la juega de una manera, ¿no? Esa persona se dice aquí sabida, ¿no? Que no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría, como lo dice Juan Pablo II, es participar de ese conocimiento grande que es propio de Dios. La persona sabia realmente es aquella que conoce de Dios y podríamos decir que inclusive conoce cómo Dios conoce o cómo ve las cosas. Pero sobre todo, como lo dice el mismo Juan Pablo II, es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado de caridad, de amor, de Dios mismo, por la cual el alma adquiere una familiaridad con las cosas divinas y prueba gusto de ellas. La persona que es realmente sabia tiene un conocimiento de quién es Dios, del amor de Dios. Esa es la persona realmente sabia, no es la que sabe mucho, conoce muchas cosas, sino que conoce de Dios. Y su alma se ha familiarizado con ese conocimiento de quién es Dios, de las cosas divinas. San Ignacio de Loyola tiene esa expresión de prueba gusto de ellas, ¿no? Dice que hay que gustar de las cosas de Dios, dice San Ignacio, ¿no? Hay que gustar, hay que como saborear, ¿no? Y esa es la experiencia de Dios, que no solamente se queda como el saber, sino que tiene la experiencia íntima, ¿no? Es como decir, yo veo el helado de chocolate y yo sé que contiene el helado de chocolate, pero realmente tengo una experiencia y conozco el helado de chocolate cuando pruebo el helado de chocolate. Yo sé que es un buen chocolate o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo gusté. Yo puedo verlo y puedo saber qué tiene y leer de qué está compuesto ese helado, pero eso no me hace sabio, porque solamente sé algo intelectualmente. El sabio en las cosas de Dios, aparte de saber de Dios, las gusta, las experimenta, tiene esa participación primera porque ha tenido esa experiencia de Dios, porque nadie se lo ha contado, no solo lo ha leído, sino que lo ha hecho vida. Esa es la persona sabia, la que se ha metido en las cosas de Dios y gusta de ella. Las personas que pueden saber mucho de Dios, intelectualmente hablando, saben, pero eso tal vez realmente como don del Espíritu no la hace sabia, porque no ha gustado de Dios, no ha gustado de esas cosas que dice saber sobre Dios. Entonces puede saber mucho, pero no tiene la experiencia de Dios. Una persona que se considera atea puede leer la Biblia y saberse muchas cosas de vida moral, de vida cristiana, pero eso no lo hace sabio de las cosas de Dios, solo porque sabe. Que la verdadera sabiduría es gustar de Dios y sus cosas. Santo Tomás habla de este cierto sabor de Dios, ¿no? Tener esa experiencia primaria. Yo he gustado de Dios, yo sé cómo sabe este lado, yo te lo puedo recomendar. ¿Por qué te lo puedo recomendar este lado? Porque yo lo probé, porque realmente es una experiencia espectacular, maravillosa para los sentidos. Entonces tienes que también comerlo, tienes que también probarlo. Vamos, yo te llevo, vamos, yo te invito, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque las ha experimentado, las vive. La sabiduría, esa capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios, a la luz de Dios. Si yo he tenido esa experiencia de Dios, yo he gustado de Dios, por lo tanto voy a ver las cosas, se puede decir en otra palabra, como desde la fe, cuando se habla, aquí tienes que ver las cosas desde la fe. La persona sabia ve las cosas desde Dios, desde la fe, como las miraría Dios, porque he gustado de Él y sé esas cosas.
Entonces, qué importante es ser sabio, eh, porque es tener ese conocimiento de Dios y de sus cosas, pero a la vez, como estoy empapado de Dios, veo como Él ve la realidad. No la veo desde nuestros criterios, sino desde el mismo Dios, ¿sí? Eso es lo que un poco trata de San Juan Pablo II especificar, eh, lo que implica la sabiduría. Nadie mejor que Él, Dios, y la persona que está empapada del don de la sabiduría, es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación, mirándolos con los mismos ojos de Dios. El Papa Benedicto XVI habla de la capacidad de asombro que debe tener el cristiano, ¿no? De asombrarse de la creación. ¿Por qué? Porque él ve la grandeza de lo que está, lo ve bello, lo ve perfecto, lo ve también imponente, lo ve sublime, porque mira como Dios hace las cosas en esa expresión de y vio Dios que era bueno, ¿no? Vio la grandeza de lo que está. Se vio Dios que era bueno y Dios dijo qué bueno. Así también tenemos que nosotros expresarnos ante las cosas creadas que vemos. ¡Wow! Qué bueno que es Dios porque tenemos esa visión desde Dios y sus cosas. La inteligencia, hago un paréntesis y un comentario. Yo creo que cuando leí estas catequesis de Juan Pablo II, que fue una clase también del seminario, recién allí creo que pude comprender bastante bien la diferencia entre sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces, a lo mejor a alguno también le ayuda, porque a veces parece que eh, significará lo mismo, ¿no? La inteligencia, como don del Espíritu. Mediante este don, dice Juan Pablo II, el Espíritu Santo, que escruta las profundidades de Dios, comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que es inteligente como don del Espíritu puede observar y puede percibir cuál es la voluntad de Dios, el designio de Dios movido por su amor en las cosas que están. Es la persona que es inteligente, como que entiende las razones de las cosas. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios quiso esto? ¿Por qué Dios condujo a esto? Es que entiende una razón que hay detrás. Es Dios movido por su amor. Se renueva la experiencia de los discípulos de Maús, que caminaron con Jesús. En la fracción del pan le decía uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras hablaba con nosotros en el camino explicándonos las escrituras? Esta inteligencia sobrenatural se da a los fieles que, gracias a la unción del Espíritu, poseen un especial sentido de fe que les guíe en las opciones concretas. Esto es como cuando mm, tenemos que tomar una decisión de vida, una decisión importante en la vida. Es ese saber tomar la decisión movido por la razón detrás que está, por la razón por la que Dios quiere las cosas. Yo quiero escoger esta carrera para estudiar. Pero es que no solamente yo tengo que ver las mejores opciones y qué me conviene y qué me mueve, sino que tengo que, digamos así, preguntar a Dios por qué razón esto convendría. Si Dios lo quiere así, y si Dios lo quiere así, ¿por qué lo quiere así? ¿Cuál es el plan de Dios que está detrás? Y esto es importante porque es saber que no soy yo el que sabe cosas, el que es inteligente, se cree inteligente y es capaz de tomar decisiones por sí mismo, sino que ve y reconoce que necesita de Dios esa luz especial para poder hacer las cosas que tiene que hacer y hacerlas bien y tomar una decisión. Con la inteligencia se ven mejor los numerosos designios de Dios que están inscritos en la creación, entendemos por qué pasan ciertas cosas, por qué las cosas son así. Se descubre así la dimensión no puramente terrena de los acontecimientos, de lo que está tejido la historia del ser humano, sino que se descifra proféticamente el tiempo presente y futuro, signos de los tiempos, signos de Dios. O sea, es entender, como les decía hace un momento, la razón de Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios quiere lo de aquí? Eso es con el don de la inteligencia, ¿no? El inteligente como don del espíritu no es el que sabe cosas, nada más,
sino que sabe entender la razón de las cosas, no desde un plano natural, sino desde cómo Dios ha pensado estas cosas, cuál es la razón del amor de Dios que le llevó a tomar estas decisiones de esta manera, a llevar las cosas de esta manera. El don de consejo. Este don ilumina la conciencia y las opciones que la vida diaria le impone, ¿no? Una persona a veces que puede decir que tiene el don de consejo no es porque dice cosas bonitas y aconseja bonito, habla bonito, sino que es un don que tengo que primero aplicármelo a mí mismo. Cada don es